Continuamos entonces, y como les decía, pasamos entonces a la parte económica, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es el modelo agroexportador en la Argentina. Ahora sí, vamos a estar refiriéndonos puntualmente a lo que es nuestro país, pero les repito, vamos a hablar continuamente de América Latina porque vuelve a haber características que se comparten. Para empezar, tenemos acá un par de mapitas, tenemos acá un par de imágenes de caras y caretas, la gran revista de la época, está totalmente digitalizada, se la encuentra muy fácil en internet, la recomiendo para el que quiera eh, meterse a investigar un poco, es una gran fuente de la época, y de muchas épocas, porque es una revista que se editó durante mucho tiempo. Sirve para cualquier cantidad de cosas, realmente. Eh, División Internacional del Trabajo nombraba antes y decía que entonces los países latinoamericanos, Argentina, se dedican a producir materias primas, enviarlas al mercado y venderlas principalmente a países europeos o países que necesiten de la producción de la Argentina. Nuestro modelo económico se conoce en esta época como agroexportador y tiene que ver con lo que, hablando en términos económicos, ventajas comparativas que tiene la Argentina en su propia naturaleza. Es decir, tenemos buenos suelos, tenemos buenos climas en buena parte del país para producir de la tierra. Y eso significa entonces el desarrollo de un importante sector del campo que tiene que ver con la agricultura, pero principalmente con la ganadería en esta época. A ver, desde las revoluciones, incluso antes que la Argentina, bueno, antes no existía Argentina, pero ustedes me entienden, eh, que en la región pampeana, digamos, se produce cuero, por ejemplo. ¿Sí? Obviamente antes no se podía vender carne al exterior porque solamente existía el saladero y no existía el enfriamiento o el congelamiento de carne. Eso producía que pues imposible llevarla al exterior, pero en esta época, y estábamos en la época de la segunda revolución industrial, de avances tecnológicos, no nos olvidemos, y en esta época tenemos la aparición de los barcos frigoríficos, del frigorífico en sí, del enfriamiento y el congelamiento, y entonces ahora sí, la carne se abre paso en todos los mercados. Hay toda una serie de innovaciones llevadas adelante acá en Argentina para conseguir un tipo de carne buena, ¿sí? Carne de exportación, como se la llama en la Argentina, y que sea apta para los mercados internacionales. ¿Quién va a ser nuestro principal comprador? Gran Bretaña, ¿sí? Principalmente Inglaterra, si nos metemos adentro del Reino Unido. Ese país no solo nos va a comprar gran parte de nuestra producción, sino que también nos va a vender su propia producción, y esto quiere decir productos industriales, manufacturas. ¿Sí? Tenemos entonces una la gran potencia de la época, el Imperio Británico en esa época se convierte sin lugar a dudas en la gran potencia del momento, algo que va a ser cuestionado en la Primera Guerra Mundial, ya lo vamos a ver, pero se mantiene como la gran potencia, la dueña eterna de los mares. Eh, Y desarrolla entonces este comercio con la Argentina. No somos su único socio comercial, claramente, pero sin duda tenemos una gran relación, me refiero a la cantidad, ¿sí? Es muchísimo lo que le vendemos y muchísimo lo que le compramos. Como suelo decirles a mis alumnos, mandás el cuero y terminás comprando la cartera o la campera de cuero, ¿sí? Un poco era esa la relación en cuanto a productos manufacturados. Va a haber incipientes desarrollos industriales en Argentina, cada vez hay más investigaciones que están avanzando sobre esto y encuentran que hay desarrollo de talleres industriales, pero no es a una tasa o a una escala importante todavía. ¿Sí? Por lo cual el modelo agroexportador se ajusta a este tipo de relaciones internacionales. Eh, Fueron necesarios, como decíamos, para que se pueda desarrollar el modelo agroexportador en sí, un montón de inversiones y de avances o de investigaciones técnicas y tecnológicas para desarrollar la materia prima. Como ya decía, la calidad de la carne, de la vaca y del cuero. Pero además, tenemos que considerar también eh, la llegada y la instalación de ferrocarriles, de frigoríficos y de puertos más modernos que los que había hasta el momento. El puerto de Buenos Aires se convierte en algo realmente importante, mucho más de lo que lo había sido antes, y acá tiene mucha importancia las inversiones extranjeras. Y nuevamente, ¿quiénes son los que aparecen acá? Inversores británicos, que van a desarrollar principalmente nuestra red ferroviaria. Miremos estos mapitas que aparecen acá. La red ferroviaria de 1870 a 1910.
en Argentina. ¿Sí? Fíjense la cantidad de vías férreas que se instalan y cómo todas, van llevando desde el interior del país al puerto de Buenos Aires, o a la provincia si se quiere. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es todo un país orientando su economía a un puerto para poder desarrollar el negocio económico que se está buscando. Repetimos, el modelo agroexportador. ¿Sí? Estas inversiones extranjeras realizadas por británicos, por supuesto, no eran gratis, sino que los británicos esperaban dos cosas. Por un lado, lograr que la Argentina definitivamente se integre al mercado que a ellos les interesaba. Logrado. Pero al mismo tiempo se quedan con las ganancias que da el movimiento ferroviario, son los dueños del ferrocarril, este, y se les dan también buenas extensiones de tierra para poder instalarlos. Hoy en día no es tan notorio, pero hay otros lugares en los cuales lo que se llama las tierras del ferrocarril son hectáreas, 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 o sea, son regiones bastante importantes. ¿Sí? Eh, Esto va a redundar, o nos va a resultar, en la instalación definitiva de una clase social, puntualmente, y lo dejamos planteado para pasar al siguiente video, que va a ser lo que se llama la élite o la oligarquía, depende del autor que estén leyendo o el personaje político que estén escuchando, una verdadera burguesía nacional argentina. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con esto.